Hace su ingreso la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La señora Presidenta de la Nación preside este acto en el marco de la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas. Está acompañada en esta oportunidad por el señor Vicepresidente de la Nación, ingeniero Julio Cobos, y su señora esposa, el señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor José Pampuro, la señora Ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio Devido, el señor Secretario Legal y Técnico, doctor Carlos Zanini, el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Jorge Chevalier, el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Roberto Bendini, el señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Jorge Godoy, el señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Normando Costantino. Se encuentran presentes además señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales y provinciales, señores legisladores, señores jefes de las fuerzas de seguridad, invitados especiales, señoras y señores. Personal de las Fuerzas Armadas Argentinas e invitados especiales, muy buenas noches a todos. A continuación, se entonarán las estrofas de nuestro himno nacional ejecutado por la Banda de Música de la Armada Argentina. Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Los invitados pueden tomar asiento. Señor Vicepresidente de la Nación, señora Ministra de Defensa, señores Jefe de Estado de las tres fuerzas y señor Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, señores oficiales, invitados especiales. Bueno, en primer término y antes de abordar esta mi primer intervención en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, quiero hacerles el anuncio que me habían solicitado bajo amenaza de no darme cena esta noche los tres jefes de las Fuerzas Armadas y no anunciaba finalmente el aumento que se le concede a las Fuerzas Armadas, similar al resto de la Administración Pública Nacional, y que muy en sorno, muy en broma, en el último encuentro que mantuvimos en la Escuela de Suboficiales, Sargento Cabral, me decían, bueno, Presidenta, si no anuncia el aumento me parece que no le vamos a dar comida después. Y como eran tres hombres y las mujeres somos débiles y no tenemos fuerza para oponernos a los hombres, finalmente dije, bueno, vamos a dar el aumento que corresponde a nuestros oficiales, suboficiales y a todo el personal de nuestras Fuerzas Armadas en forma similar al que lo ha recibido el resto de la Administración Pública Nacional. Es para mí un gran compromiso la intervención de esta noche frente a todos ustedes, y que es en definitiva transmitirle a mis subordinados el pensamiento de la jefe de Estado en torno a un tema clave como es nuestro sistema de defensa nacional y los desafíos que esto presupone en un mundo muy complejo y cada vez más complejo. En principio, definir los dos ejes básicos que constituyen nuestra comprensión. Primero, la de un gobierno democráticamente electo, que es quien por imperio de la Constitución diseña y planifica la concepción, las alianzas estratégicas y la ejecución de una política de defensa en el marco irrestricto del respeto a los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. En segundo término, lo que ha definido nuestra Ley de Defensa Nacional, la construcción del sistema de defensa nacional donde las Fuerzas Armadas constituyen precisamente el instrumento militar de este concepto de la defensa nacional.
Y bajo estos dos ejes fundamentales, quiero abordar en esta noche 7 puntos que para mí son claves. El primero, la integración definitiva de nuestras Fuerzas Armadas a los derechos y garantías que tienen todos los ciudadanos argentinos. Nuestros hombres y mujeres que con vocación han elegido la carrera de las armas son ciudadanos y ciudadanas especializadas en el uso de armas y con estudios en materia de defensa nacional, pero son también ciudadanos que merecen todos los derechos y garantías del resto de la ciudadanía. Por eso creemos que es inminente la sanción del nuevo Código de Justicia Militar que fuera enviado al Parlamento argentino por el anterior gobierno y que, sin perder de vista las características específicas y especiales que tiene la actividad militar en cuanto a jerarquía, en cuanto a cumplimientos de los órdenes, plantea un sistema de derechos y garantías de los cuales los hombres y las mujeres de armas no pueden carecer. Se plantea inclusive la figura del Ombudsman dentro de las propias Fuerzas Armadas como una garantía de esos derechos civiles que también tienen todos los argentinos, vistan uniforme o no, a acceder a una justicia absolutamente igualitaria. La igualdad no es una concesión, es esencialmente la base intrínseca de un sistema democrático, civilizado y desarrollado. La segunda cuestión pasa también dentro de esta integración lo que hicimos hace unos días en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y que también presupone la necesidad de acceder por parte de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, en estos casos los suboficiales, a bienes básicos como la vivienda. Por eso también la integración de los hombres de armas a planes federales de vivienda. No es tampoco una concesión magnánima, es simplemente la concreción efectiva y práctica de esta igualdad que demanda la sociedad para todos sus integrantes. Esperamos también poder abordar en esta planificación la incorporación de los oficiales también a planes especiales que vamos a lanzar para sectores tal vez con un poder adquisitivo mayor del grupo familiar en su conjunto, de manera tal que todos también puedan acceder a estos bienes básicos de un estado de bienestar. La segunda cuestión tiene que ver con la reestructuración o la reformulación estructural de la gestión de las Fuerzas Armadas. Hace un mes atrás aproximadamente me tocó visitar el edificio General Libertador José de San Martín. Allí en esa oportunidad tuve la visión de cómo vamos a concebir la ejecución de un sistema de defensa no ya como compartimentos estancos entre las 3 fuerzas, como era antes, en la cual cada una tenía un sistema que se repetía o se replicaba en forma similar en cada una de las fuerzas. Muchas veces gastando recursos innecesarios porque por allí podría hacerse en forma absolutamente centralizada, desde la adquisición hasta licitaciones, pero también en tareas que tengan que ver con la especificidad del hecho de ser un integrante de las Fuerzas Armadas y que en realidad correspondían a una visión de una Argentina y otro siglo, la del siglo pasado, en donde cada fuerza se sentía como algo diferente a la otra. Concebimos ahora, en este sistema integrado de defensas, a nuestras Fuerzas Armadas como una sola, con distintas actividades, con distintas especificidades, pero una sola. Y creemos que esta reformulación estructural de gestión centralizada que fue desarrollada en esa visita que tuvimos oportunidad de realizar al edificio General Libertador San Martín, constituye un avance muy importante en el marco de dar mayor eficiencia, mayor eficacia
a la gestión de un sistema de defensa. La tercera cuestión es la formación del militar. En estos días, creo que en el día jueves, vamos a presentar conjuntamente con el rector de la Universidad de 3 de febrero la maestría en sistemas de defensa, porque normalmente en nuestra sociedad el tema de defensa se vio solamente como algo que podía ser solamente estudio por parte de quienes habían accedido a la vocación militar, como si la cuestión de la defensa solamente pudiera ser militar, cuando en realidad vemos en todos los países desarrollados, en todos los países modernos, que tienen grandes y eficaces sistemas de defensa, una participación de la sociedad civil en los estudios y formación de ese sistema de defensa nacional. Creemos entonces que, más allá de que obviamente en las unidades académicas específicas de las Fuerzas Armadas, donde obviamente las cuestiones que hacen estrictamente a las cuestiones de arma, de preparación militar, lo que puede ser la preparación militar, el aspecto militar, dejarlo en los institutos militares, pero todas aquellas materias, todos aquellos objetivos que se dan en universidades públicas, nacionales o privadas, deben ser también para una mejor cohesión de la sociedad en un sistema de defensa, porque todos debemos entender que la defensa nacional no es un concepto únicamente militar, es profundamente un concepto político, geopolítico, donde el aspecto militar es un instrumento fundamental, pero no es único. La cuarta, o el cuarto abordaje que quería hacer aquí con ustedes, era el tema de industria y defensa. Larga historia tienen nuestras Fuerzas Armadas en la defensa y en la construcción de la industria nacional. Generales como Savio, como Mosconi, hicieron escuela porque concebían que no hay mejor sistema de defensa que una nación desarrollada industrialmente, en todos sus aspectos y en todas sus tareas. Estamos trabajando fuertemente para que, junto a lo que fue, lo que entendemos algo fraudulento en el tema del Tandanor, conjuntamente con los astilleros Domecq García, podamos desarrollar allí un polo en el cual la industria naval tenga el rol que siempre debió tener y nunca se debió abandonar. Podríamos hablar también en materia aeronáutica. Nuestro país pionero en la América del Sur en el desarrollo aeronáutico, cuando otras naciones ni siquiera habían abordado el tema, y hoy vemos nuestro atraso científico y tecnológico y de desarrollo industrial en estos temas, y entonces pensamos y reflexionamos en voz alta cuánto tiempo hemos perdido, cuántas cosas podríamos haber hecho. Pero no es hora, creo, de mirar el pasado para lamentarse ni para llorar, sino para aprender de los errores que cometimos todos y de no volver precisamente a cometerlos. Creo que esto es la enseñanza más importante que puede tener el análisis de nuestra historia. También el abordaje muy importante del rol que están cumpliendo nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz, de las cuales debo decirle, estoy absolutamente orgullosa. Me tocó visitar este año nuestra misión en Haití, la MINUSTAH, donde nuestras Fuerzas Armadas tienen a su cargo el hospital que atiende a los 11.000 efectivos de la misión de paz, pero al mismo tiempo también cumplen misiones militares, tal vez en los lugares más graves en cuanto a su situación social de la isla. Y quiero decirles que visitando ese hospital militar me sentí muy orgullosa por el desempeño y el alto profesionalismo de nuestros médicos, médicas, enfermeros, oficiales, en una tarea que también sabemos estamos haciendo en Chipre y que tengo intenciones de poder concretar una visita a nuestras fuerzas en Chipre antes de fin de año para realmente llevar también la palabra, en mi carácter de presidenta de todos los argentinos, del aliento y del rol que cumplen hombres y mujeres en estas misiones y que además
pone a la Argentina en un lugar de defensa del multilateralismo, de las misiones de paz y de la necesidad de construir un mundo más seguro. Finalmente, quisiera abordar lo que considero tal vez lo básico. La defensa y el sistema de defensa y la concepción estratégica que tiene esta jefa de Estado acerca de cuál debe ser nuestro sistema de defensa nacional en el mundo que viene. Y hablar del mundo que viene, y hablar de nosotros mismos y hablar de nuestra historia, implica necesariamente hacer un repaso de cómo interactúa en nuestra historia de casi 200 años la conformación de un sistema nacional de defensa, cómo interactúa en las circunstancias externas e internas que fueron definiendo las distintas etapas que tuvo nuestro sistema de defensa nacional. En los orígenes de la patria, en la construcción de la patria, el sistema de defensa nacional tuvo un fuerte acento de decisión interna. El hecho de que yo esté aquí en julio, como lo han hecho otros presidentes, es precisamente porque se acerca el día de nuestra independencia. Y nuestra independencia fue decidida y apurada, por así decirlo, aunque no constituya un término muy académico, precisamente por hombres integrantes de las Fuerzas Armadas. Frente a políticos que aquí en Buenos Aires tal vez no tenían demasiadas intenciones de declarar la independencia nacional porque habían cambiado las cosas en el mundo y nuevamente, luego de la derrota napoleónica en Europa, corrían vientos de restauraciones monárquicas. Sin embargo, fue el general José de San Martín, acompañado por otro hombre que no era militar, pero que se había hecho militar para defender a la patria, como fue Manuel Belgrano o Martín Miguel de Güemes, los que empujaron precisamente a que en Tucumán se declarara la independencia el 9 de julio de 1916. Allí había fuertes influencias externas para así no hacerlo, pero entonces el sistema de defensa nacional funcionó con los intereses desde adentro y para este país que se estaba construyendo, en una interactuación muy fuerte con lo que el pueblo y sus Fuerzas Armadas demandaban para la nación. Fue la primera centuria que definió este perfil de sistema de defensa nacional. La segunda centuria, la del siglo XX, nos encontró con un sistema de defensa nacional donde los criterios y los objetivos fueron colocados fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial desde afuera hacia adentro. Todos ustedes lo saben. Un mundo bipolar, un mundo dividido en dos, luego de Yalta y Potsdam, implicó que se reformularan todos los sistemas de defensa nacional, fundamentalmente también en nuestro continente, y entonces el peligro no estaba ya afuera de las fronteras, sino adentro. Me interesa analizar las cosas que nos han pasado, no desde el hecho o con un dedo acusador, sino fundamentalmente entender cómo han interactuado los agentes externos e internos en la historia que nos tocó vivir durante el siglo XX de interrupciones de gobiernos constitucionales y democráticos. Sería muy fácil para mí pararme aquí esta noche y tal vez con un tono admonitorio dar clases de quién tuvo la culpa, pero lo cierto es, y bueno es reconocerlo en este ámbito, que las cosas que han pasado en la República Argentina en materia de interrupciones institucionales no tuvo únicamente a las Fuerzas Armadas
como sus autores, en todo caso, como mascarones de proa, de otros designios que venían desde afuera y también desde adentro, pero que cuando hubo que hacerse cargo de la historia, no se hicieron. Y solamente fueron las Fuerzas Armadas las que allí quedaron como si fueran los únicos responsables de las cosas que habían pasado en la República Argentina. Esto no exculpa ni quita responsabilidades, pero coloca las cosas en su justo término histórico. Hubo también sectores civiles que impulsaron también esas interrupciones institucionales. Tal vez la más terrible de todas, la última, la trágica, la del 24 de marzo de 1976, a la que espero referirme por primera y última vez como comandante en jefe de todos ustedes, porque de lo que pasó y de los responsables debe ocuparse la justicia. Yo me voy a ocupar, junto a ustedes, de construir este sistema de defensa nacional que requiere el mundo que viene. Y ya no es un mundo dividido entre los peligros de nuevas o extrañas ideologías. Al contrario, es un mundo más concreto, más difícil, donde el punto estará en la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra Antártida, de nuestra agua. Hace pocos días me tocó estar en la conferencia de FAO en Roma y escuchar al señor presidente de la República Federativa del Brasil condenar duramente declaraciones de una importante dirigente europea donde se planteaba el derecho del mundo a cuidar de la Amazonía. Y ayer leía una vez más declaraciones del presidente de la República Federativa del Brasil respondiendo a otro importantísimo ex premier europeo que también sostenía que Amazonía y el acuífero guaraní deben ser patrimonio de la humanidad. Y aquí me viene a la memoria algo que dice un amigo mío, gobernador de una provincia del noreste argentino. Siempre me dice, ¿viste, Cristina? Siempre declaran patrimonio cultural al agua, a los glaciares, a la Amazonía. Nunca desde allá se declaran patrimonio de la humanidad las patentes medicinales, los remedios, el conocimiento. Siempre son, curiosamente, los recursos naturales los que son declarados patrimonio o cultural o natural de la humanidad. Y creo, sinceramente, que este siglo XXI va a exigir de los sistemas de defensa nacional, entendidos estos como una construcción global de la sociedad en su conjunto y sus Fuerzas Armadas como el instrumento militar de ese sistema de defensa, el punto clave del siglo XXI. La defensa y protección de nuestros recursos naturales que nos hacen, particularmente aquí en América Latina, a argentinos, brasileros, venezolanos, chilenos, uruguayos, bolivianos, ecuatorianos, como una región productora de energía y alimentos. Los dos elementos claves que seguramente ustedes me habrán escuchado mencionar mucho antes de que esto tomara la dimensión mediática que hoy tiene cuando me tocó asumir como presidenta de todos los argentinos el 10 de diciembre del año pasado. Por eso los invito a todos ustedes, oficiales de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que han decidido ejercer su vocación de tener las armas para defender a la patria, a construir con esta concepción y en este mundo difícil este nuevo sistema de defensa nacional que exige la hora. Yo sé que muchos de ustedes han pasado momentos difíciles y seguramente podrán
seguir tal vez pasando momentos difíciles. Pero hay cosas, señoras y señores, que solamente las puede solucionar, como digo yo, la coronela Justicia y el general Tiempo. Y creo, compatriotas que visten uniforme, que en nombre de todos los argentinos, de todos los hombres y mujeres, jóvenes, viejos, profesionales, intelectuales, obreros, trabajadores, en nombre de todos ellos creemos que nos merecemos todos una historia diferente y construir una historia diferente a la que hemos tenido para entrar en el tercer siglo de vida va a ser una obligación que todos vamos a tener. Cuanto más alta la responsabilidad, más alta la contribución